Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos. Un saludo muy especial para la iglesia Yumer, Presencia de Dios, en el corregimiento de Almazú. Y el tema que vamos a estar compartiendo es un despertar del Espíritu hoy. Está basado en el libro de Esdras capítulo 1, del versículo 1 al verso 11. Y hay varias cosas que queremos mencionar en este libro de Esdras. Y una es que tiene que ver con que apunta a la salida de Israel del exilio en Babilonia. 70 años estuvo Israel cautivo en Babilonia, y Esdras está hablándonos acerca de lo que iría a acontecer con relación al pueblo de Israel. Pero hay 4 cosas que vamos a mencionar basados en este tema de reflexión que ya hemos escuchado. El primer paso nos lleva a lo siguiente. Un despertar trajo Dios el espíritu de los gobernadores de turno. Dios trajo un despertar para los gobernadores. El versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por hecho por todo su reino, diciendo: Dios, a través de Ciro, rey de Persia, trae un despertar, y este despertar tuvo que ver para ayudar a la nación de Israel. El pueblo de Israel, recordando que estaba cautivo en Babilonia, y este pueblo en ese tiempo tuvo muchas decadencias, porque dejó de adorar al Dios que les había creado, al Dios que les había hecho, al Dios que les había dado la vida, y cayeron, o fueron, mejor decir, cautivos a Babilonia. Y al ir cautivos a Babilonia, de hecho, olvidarían muchos de sus principios, muchos de sus visiones, mucho del futuro y de la parte espiritual que era el Dios de Israel, porque Babilonia tenía sus dioses, y de hecho, al estar allá se iban a ver ellos obligados, por decirlo de alguna manera, a centrarse en los dioses babilónicos. Y es allí donde entonces Dios despierta el espíritu de este Ciro, que era un rey de Persia, que ni siquiera era de la nación de Israel, pero por medio de él comienza a visualizarse un futuro de regreso para un pueblo que había estado cautivo. Y yo creo que en estos tiempos, con lo que estamos viviendo en Colombia y en todo el mundo con la pandemia, a través de toda esta pandemia, de este virus, Dios está trayendo un despertar a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes de todo el mundo. Y yo creo que es la oportunidad para que el hombre hoy, y especialmente en Colombia, nuestra nación, que el hombre colombiano comience a despertar, aquel que ha estado dormido, aquellos que han estado olvidados de Dios, apartados de las cosas de Dios. Creo que esta situación es una oportunidad para que despierte, porque si Dios lo permitió, nada ocurre si Dios no lo permite. Y si esto está sucediendo, Dios lo permite con un propósito. Recordamos que los propósitos de Dios son buenos. Lo otro es que Ciro, rey de Persia, dijo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. En el versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este hombre pudo reconocer la grandeza del Dios de Israel, y él reconoció que todo lo que tenía, todo lo que él podía hacer, era porque Dios se lo había entregado en sus manos. Por eso dice que Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado los reinos de la tierra, porque él sabía que sin Dios él no podía hacer nada, sin Dios sus proyectos no podían salir adelante. Entonces estamos invitando a cada uno de los amigos, hermanos, que podamos pensar y meditar también en esta parte, que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, lo que nosotros podemos hacer es por la misericordia de Dios. La tercera cosa está en el versículo 3, y el versículo 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Entonces el tercer paso tiene que ver con que también dijo el rey Ciro: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Cuando escuchamos esta expresión, sea Dios con él, dice alguien que sea parte del pueblo de Dios, alguien parte del pueblo de Dios, y estaba hablando de la nación de Israel. Pero hoy traemos esta palabra a Colombia, al mundo entero, a todos los que quieran escuchar la palabra y la pongan por obra. Dice entonces Dios a través de Esdras, y le dice: mira, quien haya entendido, quien haya del pueblo de Dios, entonces Dios sea con él. ¿Eso qué quiere decir entonces? Puedo entender que aquellos que estén hoy en Colombia bajo el temor de Dios, bajo la obediencia a la palabra, no tengan ninguna duda que Dios está contigo, porque lo que le dijo acá a través de Ciro fue: alguien que haya de vosotros del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, entonces Dios está con él. Quiero decirle al pueblo colombiano: Dios está con aquellos que estén como pueblo suyo. Es por eso que la invitación que hacemos hoy a través de esta palabra es a ser pueblo de Dios para que Dios esté con él. Eso es sencillo. Si alguien no está contigo, está en contra de ti. Entonces Dios está diciendo acá que si hay alguien del pueblo de Israel, allí Dios está con él. Entonces lo que nos lleva como iglesia a enfatizar es: Dios estará con aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor, aquellos que confiesen y crean que en Él están seguros, porque hay muchos que están buscando un amparo ante una vacuna. Eso está bien, porque la vacuna debe de ser establecida para que ayude a la salud y al mejoramiento de la vida del hombre colombiano y en el mundo entero. Pero quiero decirles, si Dios no está en esta vacuna, si Dios no está liderando este proyecto, entonces no pasa absolutamente nada, porque Él está diciendo claramente: aquel que esté del pueblo, es del pueblo, y está refiriéndose al pueblo de Israel. Ahora se está refiriendo a la iglesia, pero se está refiriendo entonces al hombre y a la mujer que no tengan a Cristo en el corazón, que si haces parte del pueblo de Dios, Dios estará y está contigo en medio de esta crisis, en medio de este COVID-19, en medio de esta pandemia donde está la gente muriendo. Pero si Dios está contigo, Dios hará lo que ya Él ha prometido, estar contigo. Lo otro que podemos mirar en el versículo 4, que dice que a todo lo que el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto nos lleva al punto que dice que algo más dijo el rey Ciro: cualquiera que haya quedado en cualquier lugar, los hombres del lugar ayúdenle. El despertar de Dios trajo la realización de la obra en el pueblo, y el pueblo se motivó a colaborar con esta obra. Y en este tiempo, como estaba hablando mi esposo de la pandemia, donde hay tanta necesidad, quizás el hombre puede suplir esa necesidad
económica, en la parte de alimentos, donde puede suplir esa hambre, donde pueda suplir quizás el vestido, pero lo más importante que Dios quiere suplir es la necesidad espiritual que hay en el hombre, porque Dios ha permitido toda esta pandemia es con un propósito, para que podamos nosotros recapacitar y pensar que necesitamos de Dios, que no importa que no haya un alimento quizás para el cuerpo, pero si hay un alimento espiritual, entonces ese alimento espiritual va a suplir las necesidades del cuerpo, porque Dios va a tener ese cuidado de cada uno de nosotros, de darnos esa provisión que necesitamos. Pero lo más importante es la provisión espiritual que necesita el mundo entero. Quiero concluir diciendo lo siguiente, que Dios estará con aquellos que deseen entrar en un nuevo despertar suyo. Dios estará con aquellos que deseen entrar en un nuevo despertar suyo. El despertar tiene que venir de parte de Dios. El despertar que vino para la nación, que vino para el pueblo en los tiempos liderados por el rey Ciro, dice que vino de parte de Dios. Aquellos que deseen un despertar, entonces viene de parte de Dios el despertar hoy. Y lo segundo que menciono allí es que el despertar de Dios trajo la obra social. Porque una de las cosas que Ciro mencionaba, o Dios a través de Ciro en ese versículo que él pregonó, que acababa de mencionar la pastora, es que en ese versículo 4, que él habló de dar plata, dar oro, y dan muchas otras cosas, hacer la obra social. Mire que la obra social se estaba realizando allí, pero estaba enmarcada dentro de un mandato dado por Dios. Es decir, que primeramente estaba establecida la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra del reino de Dios, y entonces advierte sobre la necesidad que se está presentando, y hoy podemos observar que se están haciendo obras sociales en Colombia y en el mundo entero. Toda esta cuestión ha traído un unificar del pueblo. El pueblo ha despertado para darse, para aportar, para dar económicamente, para dar bienes. Pero el despertar que Dios quiere no solamente tiene que ser en lo social, sino también en la parte espiritual. Porque si bien es cierto, el pueblo necesita de que comer el alimento sólido, o el alimento material, o el alimento físico, pero es bien interesante saber que el pueblo necesita más que el alimento espiritual. Por eso entonces Dios le dio entendimiento a Ciro como rey de Persia, y le dijo: pregona a todos los reinos, pregona a todos los gobernadores, a todos los reyes, y tú, Ciro, serás el encargado de dar el cumplimiento de esta palabra, y que se cumpla en todos los reinos de la tierra, porque el despertar de Dios es hoy, y Colombia necesita entrar a un despertar de Dios, que el espíritu del hombre despierte, que el espíritu del hombre sea sediento de la palabra, para que pueda tú y toda tu casa despertar hoy, en este tiempo que Dios está llamando. Así es que te bendigo en esta mañana. Recuerda que te habló el pastor y amigo José Idelmo Mina.